Perfecto, ahora sí, estamos completamente en vivo desde Washington, D.C., transmitiendo para todos ustedes en vivo con el profeta Francisco Tapia, que está en Chile. Profeta, mil bendiciones, muchas gracias por aceptar la invitación a estas conversaciones. No, el honor es mío, es un regalo poder estar con ustedes desde Santiago de Chile. En medio de la pandemia, Dios nos ha podido dar el regalo de poder alcanzar distintas naciones y países del mundo sin ni siquiera salir de nuestro departamento. Sí, así es. Y bueno, a todas las personas que se están conectando, gracias por el favor de su atención. No te desconectes, quédate de principio a fin. Estoy convencido que Dios tiene una palabra para ti en esta tarde. Desde donde estés, quédate por favor, comparte este mensaje con tus familiares, con tus amigos, ve por la gente que está alrededor de ti, ¿verdad? Y siéntate con ellos a ver este mensaje porque estoy convencido que Dios tiene una palabra específica para tu vida. Y bueno, gracias, ya estoy viendo que se están conectando. Vamos a abrir esta conversación, profeta. Estás en Santiago de Chile. Así es. Recientemente supimos, tengo amigos muy queridos en Chile, pero algo que sabemos y que tú lo acabas de comentar es que estamos envueltos en una crisis, en una pandemia Sí. a nivel mundial. No es algo que está sucediendo en Chile, en México, en Argentina o en Estados Unidos. A nivel mundial, nuestra vida ha cambiado, profeta, completamente. Siempre. Que desde tu perspectiva, ¿cómo es que tenemos que enfrentar esta crisis, profeta? Mira, es bien interesante esa pregunta. Yo creo que si nosotros estamos esperando que esto pase para volver a la normalidad, y sobre todo como cristianos, y que todo vuelva a ser como sea antes, significa que en realidad no hicimos nunca el ejercicio de pensar qué es lo que Dios puede hacer en este tiempo y toda la transformación que Dios está trayendo a la vida de muchas personas. Hace un tiempo atrás pensaba en que efectivamente esta situación ha traído ha sacado a la luz muchas cosas, ha sacado cosas a la luz de las familias, de cómo las familias están funcionando. Muchas familias se están quebrando, pero al mismo tiempo muchas se están reencontrando y están volviendo a tener vida. Muchas personas están volviendo a la intimidad con Dios, a una relación profunda con Él, a una búsqueda de la palabra con Él. Y quizás mi mayor temor es que esto termine y que no hayamos aprendido nada de esto, y que todo lo que Dios hizo en este tiempo de pandemia simplemente sea un lindo recuerdo o una historia que contar a los nietos. Así, y justamente Dios me decía esto mientras te escuchaba hablar, Julio. Así como nosotros vemos a nivel mundial esta pandemia, yo creo que la invitación de Dios en este tiempo es ver qué es lo que Él está haciendo a nivel mundial. Es fácil enfocarnos en lo negativo, es fácil enfocarnos en la enfermedad, en el dolor y prácticamente en todo lo que viene del reino de Satanás, porque nos afecta, nos duele, pero cuando nosotros enfocamos los ojos en lo que Dios está haciendo hoy a nivel mundial, es impresionante. Yo conozco un pastor de 89 años, viejito, 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 y es de una iglesia más o menos también como de 100 personas, muy viejitas, como de 80 años hacia arriba. Y es entretenido porque él ahora está haciendo Facebook Live con su gente, y todos estos abuelitos aprendieron a ocupar Facebook solamente para poder congregarse vía online. Y uno dice, chuta, es que la tecnología y la forma online no es tan personal, de repente, sobre todo si queremos orar y ministrar personas, etc. Sin embargo, esto nos está abriendo un espacio muy profundo y muy largo de alcance. Es muy,
es más fácil que hoy podamos hacer esta reunión por Zoom a que yo hubiese tenido la oportunidad de ir allá a Washington y estar con ustedes en persona. Espero hacerlo pronto, pero sin embargo, la facilidad de alcance es inmensa. Hay un pastor de los 80 que trajo mucho avivamiento en Estados Unidos que se llamaba John Wimber. Y John Wimber decía, "The meat is on the street". La carne está en la calle, refiriéndose al evangelismo y que la tarea de la iglesia es salir de las cuatro paredes. Hoy día, justamente a través de un otro live que tuvimos la semana pasada con unos amigos de Ecuador, yo reformulé esta frase, digo, "The meat is on the internet". La carne está en el internet. Hoy día tú puedes evangelizar, puedes profetizar, puedes orar por los enfermos y ver sanidades. Con mi esposa hemos hecho estas sesiones de liberación vía Zoom. Entonces, realmente lo que muchas veces uno ve desde el lado del terror, del dolor, de cuánto nos afecta, yo creo que Dios nos está invitando a que podamos rescatar cosas y no volvamos a ser iguales después de esto. Es interesante lo que nos estás hablando, Francisco, porque eh, al ver el panorama completo por el cual estamos pasando, verdaderamente tiene que pasar algo sobrenatural para no enfocarse en lo negativo. Y ahorita fuera del aire te lo comentaba, ¿no? Pero quiero recordarles a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo. Este espacio lo hemos generado para poder crear un contrapeso contra la tendencia natural que trae esta crisis. Y yo quiero decirte que si tú estás enfermo, si tú estás pasando por una crisis financiera, conoces a alguien a tu alrededor que está enfermo, mándale este link, porque posteriormente vamos a estar orando específicamente por esas necesidades de salud y por esas necesidades de provisión. Ahorita tú comentabas, Francisco, no enfocarnos en lo negativo. Y, man, es difícil. Ahorita prácticamente vengo llegando de colaborar, de participar con un grupo de voluntarios en donde repartimos comida a más de 400 familias. Y verdaderamente me tocó el corazón ver los rostros de angustia, ver los rostros de necesidad de algunas personas. Algunas de ellas yo las conozco esas familias, claro. Sé que algunas están pasando por necesidades muy fuertes económicas. Profeta, ¿cómo no enfocarnos en lo negativo cuando físicamente estamos tronados? Claro, mira, la verdad, me imagino que en todas partes del mundo debe ser igual que acá en Chile, que si tú prendes la televisión solamente vas a encontrar malas noticias, vas a encontrar número de casos, tasa de desempleo, tasa de muerte, proyección económica, y es imposible irse para abajo. Yo creo en esto, Julio, que eh, Jesús cuando estaba pronto a ir a la cruz orando, la pasó mal, porque él sabía lo que se venía. Sin embargo, su misión y entender el por qué él hacía las cosas que hacía, lo llevó a un lugar de obediencia, lo llevó a un lugar de entrega. Y creo que estamos a puertas de ver el gran avivamiento que como iglesia hemos estado esperando, más allá de cualquier denominación, más allá de cualquier teología. Este es el tiempo en donde la iglesia se tiene que levantar, este es el tiempo en donde yo recuerdo hace años atrás que venía de cuando antes de dedicarme al ministerio trabajaba secularmente, yo soy ingeniero informático, eh, y venía del trabajo en una micro que le decimos acá, en un bus lleno, lleno de gente. Y me acuerdo que me puse mis audífonos para ir camino a la casa, que era como una hora de trayecto, y iba a poner música de adoración fuerte, como siempre me gusta escuchar a mí. Y Dios me dice, oye,
¿por qué te desconectas así de tu entorno? Y yo decía, pucha, es que la micro está llena y no creo que sea muy interesante lo que pase de aquí a una hora más. Pero como Dios ya me lo dijo, dije, bueno, me voy a ir aburrido todo el camino. Eh, y en la mitad del camino, me atrevo a decir, casi en la exacta mitad del camino, se sube un hombre que fue operado de rodillas. Justo en ese lugar hay uno de los hospitales más grandes de Santiago y de Chile. Y estaba con mucho dolor y decía que prácticamente le faltaban muchas operaciones para curar su dolor. No tenía el dinero y empezó a pedir limosna. Y a mí nunca me ha gustado tener dinero físico, no me gusta. Entonces, no tenía nada y dije, pucha, qué lástima no tener para darle. Y en ese momento pensé, y creo que en realidad fue el Espíritu Santo el que me dijo, deberías orar por su sanidad. Y yo dije, no, porque la micro el bus está lleno, el hombre necesita dinero, toda la micro me va a ver orando por sanidad, y empiezan todos esos pensamientos cobardes que le dan a uno, ¿no? Como humano. Y, y el hombre empieza a pedir dinero, y dije, bueno, no importa, no importa. Y simplemente miré hacia abajo, y el hombre va y dice, y bueno, si tú no tienes dinero para darme, te pido por favor que le pidas a Dios por mi sanidad, porque yo creo que Dios hace milagros. Y dije, ok, hasta aquí nomás llegué, de esto no me puedo escapar. Así que me acerqué al hombre y dije, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo dinero, escuché lo que tú dijiste y me gustaría orar por tu sanidad. Oramos y el hombre fue completamente sano. Esto fue hace unos 4 o 5 años atrás, más o menos. Y, y esto es una de las lecciones que yo tengo para hoy. Si a veces como iglesia esperamos tener muchos recursos para ayudar, económicos. Tengo muchos amigos pastores de distintas partes del mundo que me han dicho que sus ingresos del 100% de la iglesia bajaron a un 20%. Y para los que estamos en la iglesia sabemos lo terrible que es eso, ¿no? Sin embargo, con mi esposa muchas veces nos ha tocado hartas veces orar por personas que nos piden dinero, no tenemos efectivo para dar y, y oramos por sanidad, oramos por liberación, oramos palabras proféticas y es lo que los apóstoles hicieron en el libro de Hechos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Por lo tanto, el desafío de la iglesia en este tiempo, para enfocarnos realmente en lo que hay que enfocarse, eh, es efectivamente dar de lo que ya tenemos. Si el Espíritu Santo vive en ti, tienes todo y más. Por lo tanto, claro, es inevitable angustiarse por las proyecciones económicas, laborales, de salubridad. Sin embargo, si nosotros ponemos nuestra vista de repente en la persona que está al lado, nos vamos a enfocar en qué es lo que Dios realmente quiere hacer, que finalmente es ver al prójimo. Y eso puede ser que si puedes dar comida a alguien y alimentar a una persona que lo necesita, eso es traer el reino. Y si en realidad lo único que tienes es una oración de fe, declaras sanidad en el nombre de Jesús y lo que vas a entregar también eh, es un milagro. Yo recuerdo que hace un par de años atrás oramos mi esposa por una mujer que tenía problemas de visión y fue sana y ella lloraba y me impactó mucho porque ella no estaba estaba agradecida por su sanidad, pero ella estaba impactada porque ella decía, yo nunca pude económicamente someterme a una cirugía así. Y pareciera ser que este milagro que Dios hizo le impactó el hecho de saber que Dios provee más que la sanidad misma. Y la verdad es que a veces nosotros, claro, decimos, pucha, es que orar por los enfermos, echar fuera demonios, no solamente el panorama de salud económico se ve mal, sino el panorama de salud mental no se ve muy bueno. Por lo tanto, de repente, si lo que tú tienes son 1 hora al día para juntarte con una persona, escuchar y orar por ella, eso es suficiente. Es muy interesante
y yo te doy gracias, profeta, por lo que nos estás compartiendo, porque verdaderamente aquí en las anotaciones que estoy haciendo, lo que nos estás diciendo entre líneas, lo que puedo ver entre líneas es que llegó la hora de vivir en lo sobrenatural. Ujú, Y no podríamos vivir en lo ujú, sobrenatural si no pasamos por las vicisitudes y las ujú, circunstancias adversas. En algunas otras ocasiones lo he dicho, ¿no? ¿Cómo poder constatar que tenemos un Dios de sanidad si nunca estamos enfermos? La manera de ujú, poderlo constatar es haber pasado por la enfermedad y ujú, después decir, wow, yo estaba enfermo y Dios me sanó, ¿verdad? ujú, Ahorita claro. tú tocaste un punto increíble, Francisco. Lugar de obediencia y entrega. Y esta la voy a tuitear. Ah. Lugar de obediencia y de entrega. Mm, Pudiéramos profundizar un poquito más al respecto. ujú. Mira, eh, hace unas semanas atrás, casi un mes, un, un amigo me escribió, me preguntó cómo poder tener más fe. Y la verdad es que esa pregunta me estuvo dando hartas vueltas, eh, porque a veces nosotros tenemos la expectativa de que cuando vemos grandes hombres de fe, como que un día se acostaron con la fe por el suelo y al otro día despertaron con la fe por las nubes, ¿no? Y estuve hartas semanas reflexionando esa pregunta porque la encontré muy, muy buena y encuentro que si hay algo que necesitamos en este tiempo es fe. Eh, lo que me llevó a este pasaje en Gálatas 5:22 cuando dice que la fe es un fruto del Espíritu. Eh, y me encantó porque empecé a leer otras versiones. Yo soy bien estudioso, me gusta harto estudiar. Y otras versiones ocupan para hablar de fe, de fidelidad. Y es interesante, pero en el griego, además de riesgo, fe también se explica como obediencia. Fidelidad es ser obediente. Por lo tanto, cómo crecer en fe es exactamente lo mismo que crecer en obediencia. Si yo, por ejemplo, el día de mañana creo en un Dios que sana a los enfermos, es porque en algún momento de mi vida fui obediente cuando Dios me dijo, ora por sanidad. Y es bien interesante, pero muchas personas tienen la expectativa de que venga el ángel o ser, por ejemplo, profetas como Bob Jones, que 2 veces en su vida le cayó un trueno pasan. Esas historias son reales y me encantan y las comparto. Sin embargo, no es la realidad de muchos y no creo que sea el plan de Dios para todos. Yo creo que Dios tiene un encuentro con cada uno de nosotros, pero sin embargo, todos estamos llamados a ser obedientes a lo que escuchamos de Dios. Y cuando yo desafío a la gente en esto, yo siempre les digo, mira, quizás tú hoy día no recibiste una palabra profética, no escuchaste a un ángel, no hubo alguien desde un púlpito o un lugar alto que te dijera, Dios te está diciendo esto y esto y esto. Pero la Biblia ya dice, sanan los enfermos, echa fuera a los demonios, resucita a los muertos. Entonces, eh, cuando el nivel uno y el nivel base, que Dios ya nos está diciendo que hagamos, eh, no estamos caminando en esa obediencia, difícilmente nuestra fe va a crecer, porque no yo siempre digo que todos los dones son un músculo, y hay veces en donde, claro, efectivamente estos empiezan a ser trabajados, pero ¿qué pasa si yo me quedo en cama por 3 meses? Me va a costar pararme, me va a costar levantarme, comenzar a caminar, a moverme, porque mis músculos se atrofian, se endurecen, les cuesta agarrar vuelo después. ¿Qué pasa si un músculo, por ejemplo, es el don de la fe, el don de sanidad, el don de profecía? ¿Qué pasa si estoy 3 meses sin profetizar, sin orar por los enfermos, sin echar fuera demonios? Eh, entonces, eso se atrofia. Entonces, nosotros estamos llamados a un tiempo de obediencia, de fe. Y muchas veces dicen, no, es que perdí el don.
No lo perdiste, se atrofió. Vuelve a practicar. Es como si tú te quedaras quieto por 6 días y solo un día salieras a caminar. Si Dios te dio dones, úsalo. Y si no, haz lo que la Biblia dice que puedes hacer. Me encanta cuando la Biblia dice, y Jesús les dice a sus discípulos, porque para mí, no sé ustedes, pero yo soy un discípulo de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús le dice a sus discípulos, me lo dice a mí. Y hay veces en donde uno empieza y dice, no, es que realmente se lo dijo a él específicamente. Y mucha gente me dice, pucha, es que Dios no me usa, es que esto. Y yo te digo, bueno, conozco a personas que oraron por 500 enfermos y no vieron ni una sanidad. Y en el 501 lo vieron. ¿Por cuántos has orado tú? ¿Cuán obediente ha sido el llamado de Jesús? Entonces, la fe y la fidelidad a Dios prácticamente se trata de la obediencia. Y cuando empecemos a caminar en obediencia, vamos a crecer en esperanza. Y encuentro que es uno de los grandes desafíos, porque cuando tenemos esperanza, respondiendo y volviendo a la pregunta anterior, podemos caminar de una manera mucho más sana y tranquila en todo lo que es este tiempo de pandemia. Parece que perdimos a Francisco. Vamos a ver si se conecta. Se fue Francisco. Vamos a esperar, no se desconecten. Aquí está de nuevo Ahí Francisco. sí. Ya está. No sé qué pasó. Ok, Francisco, fe más fidelidad igual a obediencia. Y esto nos trae esperanza. Si alguien nos está viendo aquí y necesita esperanza, aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Sí. Qué, qué tremendo, con qué sencillez podemos ver la vida, ¿no? Cuando a veces Mm, los noticieros y la media social nos la complican todita, ¿no? Porque sí. como bien dices, estadísticas de desempleo, estadísticas de gente infectada, estadísticas de mortandad. Y bueno, todas estas estadísticas nos llevan a pensar que pues ni para dónde me hago. Pero si Claro. yo, pero si yo aplico mi fe, mi fidelidad, la cual me va a llevar a obedecer, entonces mi esperanza crece. Mm, Tremendo, tremendo. Ahora, ¿qué hablar de la paz, profeta? mm. Ahora, Mira, tú sí. tocaste un tema bien interesante, la salud mental. Están Ajá. pronosticando los psicólogos, los sociólogos, que se viene la peor de las crisis a nivel familiar, a nivel individual. Están pronosticando divorcios. Bueno, la otra Ujú. vez estaba escuchando yo a una psicóloga decir de una crisis por sentirse feliz en medio de la pandemia. Y yo dije, Señor, rescátanos. ¿Cómo Ujú. le vamos a poner ahora nombre porque te puedes sentir feliz en medio de la pandemia? Es increíble, pero hablemos de la paz. Mm. ¿Cómo poder tener paz, Francisco? Ay. Mira, es entretenido. Mi esposa es psicóloga. eh, y bueno, hacemos un muy buen equipo conmigo como ingeniero. Me disculpo, me disculpo. No, está bien. No, está bien. Mi esposa es psicóloga y una de las cosas que disfrutamos hacer juntos es juntarnos justamente con otros matrimonios a dar consejería, eh, a poder guiarlos también en relaciones sanas, identificar cosas que son dinámicas tóxicas que van dañando, entre otros, y cómo ir también sanando esto. Nos fascina sentarnos con matrimonios a hacer eso. Y, y no solo matrimonios, parejas, novios, etc. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que este es el tiempo de la iglesia en donde, a ver, por algo Dios estableció profetas, maestros, apóstoles, evangelistas y pastores, ¿no?
no porque yo al menos, y si esto es una herejía para ti, perdóname, pero yo soy un fiel creyente de que Dios me llamó a uno de esos 5 ministerios en específico, pero no porque Dios me llamó específicamente a eso, yo puedo no enseñar, por ejemplo, o no pastorear, o no hacer de profeta, o no cumplir un rol apostólico. Por lo tanto, yo creo que este es el tiempo en donde muchas personas deben ser equipadas y formadas para dar consejería, para ministrar liberación de espíritus, ¿no? Que es una realidad que tenemos que abrazar. O sea, eh, podría contarte muchas historias de liberación de demonios, pero, pero este es el tiempo en donde, como dice la palabra, debemos equipar a los santos para hacer la obra del ministerio, ¿no? Es fácil mirar, yo siempre veo esto, si Satanás lo que quiere hacer es destruir a la familia, es porque Dios quiere hacer lo inverso, lo invierto. Es porque lo que Dios quiere es unir a la familia y ver brillar a la familia. Por lo tanto, si hoy día las tasas indican que la familia va a ser destruida, este es el tiempo de que la iglesia arme equipos de consejería, arme programas matrimoniales, que la gente sea vulnerable con sus problemas y que pueda contar lo que está en su matrimonio para que eso pueda ser sanado. Eh, y yo creo que la paz puntualmente viene justamente en este espacio, donde yo encuentro un lugar que es la iglesia, es donde Dios se encarga de mis necesidades. Y claro, yo hago mi parte en esto de llevar mis cosas a Dios, pero Dios trae esta luz a mi vida, trae esta esperanza. Eh, y me encanta este pasaje, y qué bueno que lo dijiste así, Julio, porque creo que este es el llamado a la iglesia, o sea, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo yo puedo tener paz en medio de la pandemia? Bueno, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como que para mí, yo siempre lo explico así. No hay ninguna razón para tener paz, pero la tengo, ¿no? Y el gran desafío de encontrar la paz es descansar y llevar las cosas a Jesús. Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y nosotros somos bien buenos para poner hartas cargas sobre nuestros hombros. Muchas veces yo le digo, voy a Dios y le digo, Dios, pero ¿qué pasa con las finanzas? ¿Cómo lo vamos a hacer este mes? ¿Qué pasa con esto, con esto, con esto, con esto? Y Dios me dice, ¿y yo te pedí que vieras estas cosas? No, por lo tanto, eh, yo he aprendido, mira, a mí me han llamado profeta, me han llamado evangelista, me han llamado apóstol, pastor y maestro. Yo tengo bien claro más o menos cuál es la que Dios me llama, pero he aprendido que no hay mayor título que ser hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, podemos descansar en papá. Podemos hacer como hizo Juan y simplemente echarnos para atrás en descansar en Jesús y ponernos sobre el pecho de Él. Y decir, bueno, mira, no me acuerdo cuándo conté esta historia, pero cuando yo era niño, creía inocentemente que la gente podía sacar todo el dinero que quisiera de los cajeros automáticos. Y a mí yo me enojaba con mis papás porque yo les decía, ¿por qué sacan esto y no sacan todo lo que tiene el cajero? Eh, y ellos me decían que era complicado y que cuando era grande iba a entender que no funcionaba así de llegar y sacar dinero de una caja. Y, y hoy en día yo he aprendido esto, que con Dios sí funciona así. Quizás hay cosas que no entendemos, hay cosas que necesitamos profundamente descubrir en nuestra vida, pero se trata de decir, bueno, yo aquí soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama. Y bueno, si mi papá se preocupaba de mis necesidades, muchas veces sin ni siquiera yo decirle mis necesidades, ¿cuánto más lo va a hacer Dios?
¿no? Y por sobre todo título, por sobre toda carga, sobre todas las cosas, somos hijos de Dios. Y cuando vivimos una vida en nuestra identidad, nuestra vida es transformada y podemos recibir la paz. Eh, Existen tres sillas o tres lugares en la vida de un cristiano. El lugar número uno, que es quien no conoce a Dios. Yo tengo el honor de haber nacido en una familia cristiana y aun cuando a veces uno está lejos de Dios y vive de cierta manera, eh, no necesariamente vive una vida cristiana, ¿no? Pero sin embargo yo tengo el honor de siempre haber descansado en Dios. El primer lugar es el lugar donde Dios no existe. Y ese probablemente es el lugar más angustiante hoy en día. Yo creo que la esperanza que podemos entregar como iglesia y el ejemplo tanto en lo sobrenatural, tanto como en lo natural, que podamos dar, va a alcanzar a muchas personas que van a estar buscando esperanza como nunca antes. Vamos a ver, una vez más se nos fue Francisco, pero vamos a esperar que se vuelva a conectar.